viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Buen día, mis hermanos, Señor les bendice. Pongámonos en pie, por favor. Aquí está mi hermano Henry con su guitarra. Pongámonos en pie y recordemos, hay un himno que es el 242, si no recuerdo mal, que habla de esa identidad en Cristo, de acuerdo a Efesios 1. Entonces, vamos a entonar ese canto que de verdad, en lo personal me gusta mucho, es totalmente bíblico y nos fortalece, nos anima, nos dinamiza para vivir el día a día en la fe del Hijo de Dios, para librar la buena batalla de la fe. Aleluya. Entonces, nuestro hermano Henry, con la gracia que el Señor le ha dado y con la guía del Espíritu Santo, nos dirige en este himno. Amén, gloria al Señor. Himno 242, escogido fui de Dios en el amado. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Y voy ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Te damos gracias, Señor. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. ¡Aleluya! Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Gracias, Señor. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Gloria al Señor. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Y alabamos, Rey. Suelta esas palmas para el Rey de Reyes. Ahora quien vive, hermano. Exalta a quien vive en tu corazón. Dale gracias al Dios de los cielos que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Siéntate, por favor. Los chicos, jóvenes, adolescentes van subiendo, van a su clase. Y aquí nos quedamos los otros chicos. Aquí nos quedamos los niños de 20 para arriba. Ah, no, sigan. Adelante. Aquí nos quedamos los jóvenes. Allá van los niños.
Antes de empezar, quiero regalar este versículo a la iglesia, porque yo sé que alguien necesita escuchar esta palabra que viene del Señor. Escucha, hermano, lo que el Señor habla esta mañana. Hermana, el Señor te dice así, varón, mujer. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Lo voy a repetir. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Esto está en Nahum 1:7. Yo sé que alguien necesita escuchar esa palabra de fortaleza. ¿Alguien lo recibe en el nombre de Jesús? Aleluya. El título del mensaje de hoy es La humildad predica. La humildad predica. Y continuamos obviamente en Mateo 5, desarrollando el sermón del monte. Y aunque mi esposa está recuperándose de su problema de garganta, aún así yo sé que el Señor le da gracia para orar y la llamo a orar. Presentamos excusas a la congregación, en verdad presentamos excusas, acéptenlas por favor. No pudimos estar acá el martes, ni el jueves, ni ayer, y teníamos la intención de estar, pero fueron circunstancias de fuerza mayor por salud de ella y también por mi propia salud. Ella está saliendo su cuadro de laringitis, disfonía y un comienzo de sinusitis. Yo estoy con algún problema de garganta, pero bueno, la gracia del Señor y aquí estamos. Ora, mamita, por favor. Amén. Póngase sobre sus pies. Señor, en esta mañana nos ponemos de acuerdo, Señor, para orar y pedirte, Señor, que haya palabra rema, palabra revelada. Señor, coloca en nosotros espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, toda la gloria es para ti y solo tú sabes de qué tenemos necesidad. Queremos conocer tu voluntad para nuestras vidas y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo, Señor. Oro por mi esposo, Señor, y lo coloco detrás de la cruz. Señor, pasa un carbón encendido en sus labios, Señor. Que Él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Señor, toda la gloria es para ti únicamente. Señor, toda humildad, Señor, toda sencillez, todo testimonio es para predicarte a ti, Padre bueno. Nada más que a ti, Padre hermoso. En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Amén, amén. Siéntense, por favor. Damos gracias a todas las personas que han expresado su oración en favor de mi esposo. Sabemos que el Señor está en control de todo. La humildad predica. Partiendo del principio que varias veces hemos presentado acá, y no nos cansaremos de presentarlo. Un principio que nos llama a entender, a reflexionar, a dimensionar que Jesucristo habla. Jesucristo habla, Dios habla.
Y cuando Él lo hace, nosotros escuchamos atentamente. Debemos escuchar atentamente, atendiendo el llamado de lo que Él habla, por lo que Él dice, dispuestos a recibir el mensaje como lo que es, palabra de Dios. Cuando el Señor habla hay un propósito. Cuando el Señor trae un mensaje, tiene un propósito. Miren que Pablo lo destaca. Y a la iglesia de Tesalónica le decía lo siguiente, en 1 Tesalonicenses 2:13. Está registrado en la Escritura. 1 Tesalonicenses 2:13 dice esto. Dice así Pablo. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a decir lo siguiente. Y está registrado. O sea, Dios dice lo siguiente. La palabra dice lo siguiente. Está escrito en la Biblia lo siguiente. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. La palabra de Dios. Esto habla de la responsabilidad de quien predica, la responsabilidad de quien escucha, pero también habla del propósito de Dios cuando manda, envía su palabra. Porque la misma Escritura nos habla en el Antiguo Testamento, en Isaías, ¿verdad? Que la palabra no vuelve vacía y cumple el propósito para lo cual es enviada. Y yo soy un convencido absoluto, pero absoluto, estoy totalmente convencido por la fe del Hijo de Dios, que cuando el Señor coloca algo en nuestro corazón para transmitirlo a la congregación, tiene un efecto para la gloria y honra del Señor en los corazones que reciben la palabra. Amén. Porque hay un mensaje en cada uno de los que predicamos. Hay una carta que Dios envía. Cada mensaje es una carta que Dios expresa para nosotros, hay que saberlo recibir. No es escuchar el mensaje, sino que el contenido del mensaje trae algo para nosotros. Y cada persona recibe el mensaje de diferente manera, siendo el mismo mensaje, siendo el mismo versículo. Pero el propósito divino es claramente establecido en cada corazón, porque la necesidad de cada uno Dios la conoce perfectamente. Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios sabe llegar a tu necesidad. Dios es oportuno. Dios nunca llega tarde. ¿Hemos notado eso? Dios no llega tarde, nunca. Él tiene un propósito que nuestra condición humana no lo podemos a veces digerir, entender, asumir. Pero desde el contexto del propósito divino hay que asumirlo en la fe del Hijo de Dios. Dios tiene un propósito. Las cosas que vivimos no son casualidad. Hay propósito divino en cada situación de vida. Hay propósito, hay un plan de Dios en desarrollo. Dios no ha terminado la obra con nosotros. Y por lo tanto lo que vivimos hace parte del plan de Dios con nosotros. Amén. Eso quiere decir que si entendemos que hay un propósito divino, nos es necesario asumir también que está obrando el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está obrando, ¿qué debemos hacer entonces? Dejar obrar al Espíritu Santo. Amén. Dejar que Él trabaje con nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Porque Él trabaja en nosotros, con nosotros, a través de nosotros. Amén. Dejar que Él obre en el propósito divino, en el plan perfecto de Dios. Y Él trabaja en nuestro hombre interior. Él está sembrando, está laborando con la semilla viva que es la palabra que Él ha enviado. Amén. Entonces, está bajo el control del Señor la situación. Mateo 5, 38, 42 dice para hoy la palabra, y es el fundamento bíblico que vamos a trabajar en esta mañana. Mateo 5, 38 al 42. Aquí en mi Biblia
hay un título para este segmento final del capítulo 5 de Mateo y es el amor hacia los enemigos. Este es un segmento bastante confrontativo. Es difícil de digerir, complicadísimo de pasar. Este es uno de los pasajes de la Escritura más complejos para la naturaleza humana. Y es la balanza perfecta de Dios para mirar cómo estamos ante Él. Porque este pasaje que vamos a estar enseñando hoy, este domingo y hasta que terminemos el capítulo 6, nos confronta bastante. A todos, hermano. A todos. Absolutamente todo creyente es confrontado. Y es como si nos pasaran al tablero. Nos para el Señor en la balanza de la justicia. Nos para en la balanza de la justicia a ver cómo estamos. Pero estamos parados en la balanza de la justicia y al frente tenemos el espejo de la verdad. Y al lado tenemos la plomada de la integridad de Dios. Y el Espíritu Santo observando cómo estamos con Dios. Y no hay manera de ocultarle absolutamente nada. El amor a los enemigos. Dice la palabra aquí en Mateo 5, del 38 al 42, vamos a abordar en esta mañana. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la Escritura, nos ponemos en pie reverentemente. Mateo 5, capítulo 5 de Mateo, a la altura del verso 38, dice la Escritura. Oísteis que fue dicho. Miren cómo el Señor empieza aquí el segmento y está haciendo recuerdo de lo que la gente conocía, sabía, de lo que le habían enseñado desde niños. Recordemos que el Sermón del Monte está confrontando a la gente y está corrigiendo la conducta de la gente y está estableciendo un parámetro de cuál es la conducta del creyente, cómo debe ser la conducta del creyente. Está corrigiendo el mal uso de la palabra, el abuso de la palabra. Aquí dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La famosa ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Siéntense, por favor. El solo hecho de leer este pasaje ya de por sí causa escozor. ¿Cómo así? Entonces, si me insulta, ¿qué debo hacer? No vaya a reaccionar como el mundo reacciona. Si me estafan, ¿qué hago? Tranquilo, Dios está en control, sea más inteligente para hacer negocios. Cosas como esas. Pero vamos a trabajar en ese tema. Está desarrollando el Señor el sermón más importante que está registrado en la Escritura. Lo he dicho acá. No me lo inventé yo. Los teólogos coinciden en esto. Teólogo que uno escuche habla de lo mismo cuando se refiere al Sermón del Monte. El discurso o el sermón más importante del Señor. ¿En cuanto a qué? La conducta del creyente. La integridad del creyente, el carácter del creyente. Porque cuando leemos un pasaje como el que acabamos de escuchar, se evidencia a la respuesta de los acontecimientos que allí están registrados, se evidencia el carácter de la persona. No el temperamento,
Sabemos que el temperamento es diferente al carácter. El carácter domina el temperamento. El carácter controla el temperamento. El carácter ejerce autoridad sobre el temperamento, no lo contrario. Habemos personas que podemos llegar en un momento dado. Yo era un personaje colérico, sanguíneo, explosivo. Yo explotaba. Al punto que me llegaron a llamar una vez a la oficina para amenazarme de muerte. Me llamaron, te vas a morir, porque eres un Y no es nada amable recibir una llamada de esas. Nada amable. Yo no sé si alguien haya pasado por una experiencia de esas. Yo pasé por ahí. Por mi conducta, por mi forma de comportarme, por mis temperamentos y por el carácter que tenía en aquel entonces. Yo sé qué es eso. Yo sé qué es que a raíz del carácter y temperamento, en una ocasión trabajando en zona roja, vivía en la obra, yo era quien dirigía la obra. En la casa en que me quedaba era una casa donde los miembros de la casa pertenecían a las FARC. Y allí también operaba el ELN. Y un domingo de bravucón, de dármelas de lo que no era, me fui para el poblado. Yo era el doctor de la obra, tenía carro, conductor, gente, y nos fuimos para allá a beber y no sé qué, y hablar un poco de bobadas. Me puse a darle sus discursos, a dármelas de muy café con leche y no sé qué, y si sé cuál, muy elocuente, muy esto y muy aquello. Por la noche, cuando llegamos a la casa, me dice el señor de la casa, me dice, ingeniero, venga para acá, le quiero decir algo. A ver, dígame, hermano, ¿qué me quiere decir? Hermano, yo soy garante de usted. ¿Cómo así? Usted, estas personas, sí, ellos son del ELN y lo iban a jalar, hermano. ¿Cómo así? ¿Lo iban a jalar? ¿Qué es eso? Hermano, una persona que jalan, se la llevan y la matan, la desaparecen. Lo quieren desaparecer, porque se puso a hablar muchas cosas y me explico un poco vainas que yo dije, no, pero hermano, yo di mi palabra que usted estaba bajo control, bajo mi responsabilidad, usted está en mi casa y ellos no se meten con usted si usted deja de hablar. O sea, yo sé lo que es estar bajo control de esa naturaleza. Por el mal uso del temperamento y del carácter y desconocer y pretender uno dárselas de lo que no es. Me estoy explicando, ¿me están entendiendo? Jesús nos viene a corregir todo eso, porque el Evangelio nos corrige todo eso. El carácter de Cristo supera todo eso. Yo vi, con mi esposa vimos lo que hace la palabra en las personas cuando un excomandante de las autodefensas se abrazó con un ideólogo del EPL, sí. Y conversando se distinguieron allí en esa reunión donde estábamos en un campamento de la iglesia, en una reunión de la iglesia, y le dice el paramilitar, el ex paramilitar le dice al ex guerrillero, ideólogo guerrillero, que formaba a la gente, los sindicatos, toda esa cantidad de cosas que hace por allí, le dice, hermano, usted es fulano de tal, ¿cierto? Le habló por el apodo. El otro, sí, yo soy fulano de tal, ¿se acuerda de mí? Sí. Yo lo estuve buscando a usted por meses para matarlo. Y usted siempre se me escabulló. Y el otro dice, sí, hermano, yo sé que usted me estaba buscando y me escabullí. Y los vi a esos dos hombres abrazándose ahí, como hermanos en Cristo, redimidos por la misma sangre, restaurados por el mismo mensaje y con la misma convicción. Como hijos de Dios vivimos en paz y vivimos para el mismo Padre. Transformados. ¿Por qué empiezo por acá? Para entender, transmitir, tratar de hacer entender la importancia de asumir la enseñanza bíblica en el dominio propio. Hermano, no te dejes llevar por tu temperamento. Tú no tienes que ser explosivo, reactivo, confrontativo. Es que me dicen, yo también digo, es que me hacen, yo también hago. No, vengativo, no. Eso no es lo que está diciendo la Escritura.
Absolutamente no. Porque el carácter de Cristo supera todo esto. El carácter de Cristo nos llama a fluir en amor, en dominio propio. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Jesús está enseñando en el desarrollo del Sermón del Monte todo esto. Y el Señor, en esa autoridad que tiene, en esa perfección de la enseñanza, empieza a corregir conductas, plantea cómo debe ser la conducta de uno, en un esquema bien difícil, porque allí en Israel existía el concepto de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Ah, tú mataste, te mueres. Hiciste tal con tu mano, te la cortan. Y así por el estilo. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es extremo. Eso es extremo. Pero así era. Ahora el Señor parte de un principio diferente. Y es muy sensible la situación. Difícil de aceptar para nuestra sociedad. Es complicado aceptarlo hoy. Por ejemplo, los que tenemos un carro, sabemos muy sencillamente, nos ha pasado, hace poco nos pasó, chocan el carro, el otro dice no tengo póliza, no tengo seguro, que sí, que hagamos, que no sé qué, vino el abogado del seguro, que no sé qué, que sí se va, pero finalmente el que paga es uno. ¿Ya? Si el otro no tiene con qué responder, o no quiere responder, se quiere hacer el loco, se hace el loco y ya se acabó. ¿Qué hace uno? Que va a una famosa comisaría y si uno reclama 2 millones, si le dan algo, le dan 500 y ya, ahí quedó todo. Finalmente, ¿qué hace uno? Asuma, hermano, y afecte la póliza y pague. ¿Ya? ¿Pagó? ¿Qué más hizo? El otro queda bien con decir, qué pena, no quise hacerlo, pero es que mire, que es que no sé qué, que es que sí sé cuál, y ahí quedó. Lo correcto que sería, pues que pagara todo, que asumiera la responsabilidad de las consecuencias de sus actos, pero no, eso no sucede. Si le roban a usted el carro, a los 6 meses se lo devuelven, todo desvalijado, sí se lo devuelven, si lo encontraron. ¿De qué le sirve ya el carro todo desvalijado, vuelto a nada? Ah, que capturaron al ladrón, sí, capturaron al ladrón. Que se va de pronto 3 meses a la cárcel, ya pagó 3 meses en la cárcel. Ah, bueno, ¿y usted y su carro qué? Le toca a usted pagar, mira qué hace. Lo correcto sería, capturaron al ladrón, hermanito, usted se robó ese carro, usted tiene que devolver el carro tal cual estaba cuando se lo llevó. Eso sería lo correcto. Además, indemnizar los costos que generó la ausencia de ese carro, el robo de ese carro. Eso sería lo correcto. Por eso la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí Jesús viene a cambiar todo el concepto de la naturaleza humana, de la lógica humana, de la sensibilidad humana, contrario completamente a lo que la sensatez del hombre puede establecer como norma o como ley. Por eso es un asunto sensible, difícil de aceptar, complicado de entender, y como práctica de vida cristiana aún más difícil de desarrollar. Este es un asunto en que uno como creyente, a ver cómo le hago, complicado. Entonces, ¿qué tan cristianos somos cuando se nos presenta una situación de esa naturaleza? ¿Qué tan cristianos somos? ¿Qué tan cristianos somos cuando el jefe en la oficina insulta? Me contaba Elizabeth ayer, en estos días de Halloween, en las empresas suelen hacer sus encuentros, sus reuniones, celebrar todo eso, ¿cierto? Entonces las áreas, pues, se reúnen dinero, y, bueno, hacen algo. El área donde trabaja mi esposa desarrolló una actividad. Pero, oh, casualidad, desarrollaron la actividad, la jefe del área no estaba, pero desarrollaron la actividad. Entonces alguien dice, espere un momento, pero la jefe no está, la doctora tal no ha venido, ¿y cómo vamos a hacer si ya dice que viene, pero no ha llegado? ¿Cómo? No, aquí somos nosotros los que estamos haciendo eso, que no sé qué. Entonces ella me dice, ¿cómo desconocen la autoridad? ¿Cómo irrespetan el conducto regular de la autoridad? ¿Cómo son de confrontativos, de irreverentes, de groseros con la autoridad?
¿Y saben qué? No solamente pasa allá, en la misma iglesia pasa. El irrespeto a la autoridad. Ayer yo estaba enseñando, porque ayer mi esposa no enseñó en el instituto por causa de su garganta. Yo asumí la clase de ayer y estábamos hablando de autoridad, sujeción y autoridad. Y creo que fue una muy buena clase, porque uno confronta a la gente al punto de decirle algo como eso, como resumen. Si tú no reconoces a Jesucristo como suma autoridad y te sujetas a la autoridad de Jesucristo, tú no puedes ejercer autoridad. Si tú no respetas norma, si tú no respetas ley, si tú no respetas conducto regular, no reclames nada porque no tienes autoridad para reclamar. Nuestra sociedad, ¿cómo está? Todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Exigencias por todo lado. Tengo derecho a todo, pero no tengo responsabilidad con nada. Esa es nuestra sociedad. Esa es nuestra juventud. En un inmenso porcentaje de nuestra juventud se pasa por la faja, como se dice popularmente, cualquier norma de autoridad, cualquier principio de ley, y respeta perfectamente a la gente, al soldado, hacen lo que hacen, y desde el gobierno central respaldan esas conductas. Y no solo sucede en Colombia, sucede a nivel general, a nivel mundial. Yo he seguido un poco esta contienda electoral en los Estados Unidos, ahora con Donald Trump y Kamala Harris. Y es impresionante la forma como se desacredita a la gente, entre comillas usando la democracia, se miente, se calumnia, en fin, una cantidad de barbaridades, en nombre de la libertad. Y es bien interesante seguir esa contienda, muy interesante, para ver cómo es que la gente se va acomodando según sus intereses. Y nosotros no estamos lejos de lo mismo. Entonces Jesús, en esa sociedad del entonces, que no es muy contraria en su conducta a lo que hoy vivimos y vemos, viene a poner correctores y a establecer una ruta apropiada. Y podríamos resumirlo hoy con la pregunta: ¿qué tan cristiano eres? ¿Cuál es tu carácter como cristiano? ¿Cuál es tu conducta como creyente? ¿Cuál es la dimensión de tu fe? ¿En qué estado está tu obediencia a esa fe y a esa verdad? Tu obediencia a la fe y a la verdad habla de tu conducta. O más bien, lo pongo en un contexto más claro, tu conducta habla de tu obediencia a la fe y a la verdad y cómo tú asumes esa obediencia a la fe y a la verdad. Ustedes me lo han escuchado y lo sigo diciendo. Es que nosotros no obedecemos según lo que nos conviene o lo que nos parece. Es que nosotros obedecemos según lo que la Escritura dice y determina. Y eso hay que saberlo entender. Por eso hay que saber digerir la Escritura, hay que saberla interpretar. Y la humildad es uno de los atributos esenciales de Dios. Transmitible. Dios tiene atributos transmitibles y no transmitibles, comunicables y no comunicables, como los quieras llamar. Un atributo no comunicable de Dios es su omnisciencia, eso no es comunicable, eso es de Dios. Su omnipresencia, eso es de Dios. Su omnipotencia, eso es de Dios. Pero la humildad sí la transmite Dios y ejemplo da a través de Jesucristo. Miren la humildad de Dios. Tan grande es la humildad de Dios como grande es su nombre y su majestad. Porque pudiendo acabar con la creación no lo hizo. Porque Él pudo haber perfectamente acabado con el hombre, con la creación, ante la desobediencia. De hecho lo propuso, pero la intercesión de Moisés, por ejemplo, lo llevó a no hacerlo, ¿verdad? Porque Él perfectamente hace una creación. Él dijo: yo haré una creación nueva. No, espérate, ¿qué van a decir los demás? Él hubiera podido hacer otro mundo, ¿verdad? Pero no.
Él es tan paciente que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Porque ya hubiera podido hacer así, ya, se acabó. Dios hace así, ya, se acaba todo. Hace un nuevo hombre si quiere, ¿verdad? Hace una nueva creación si quiere. Pero Él es paciente. Es tan poderoso Dios, tan majestuoso Dios. La dimensión del poder y la majestad de Dios es tan inentendible para nosotros. Somos tan finitos, tan limitados para tratar de comprender y entender la dimensión de la majestad, la soberanía, el amor, lo que es Dios, que Él no fulmina al hombre, sino que espera que se arrepienta. Gracia y misericordia. Uno de los asuntos de la teología que menos se predica y se enseña es lo que es Dios. Nos gusta hablar y enseñar mucho de lo que hace, pero poco de lo que es Él. Nos gusta hablar mucho de los milagros de Jesús, del poder de Jesús, pero es que Jesús es más allá de ser el Hijo, porque la gente asume que Jesús es el Hijo de Dios y lo asume como si fuera tal y como lo vemos aquí, el Hijo y el papá y el Hijo y se acabó. No, hermano, estamos lejos de entender. Porque Padre y Hijo, hablando de Dios y Jesús como Hijo unigénito, el único, es una relación de carácter eterno, porque Jesús no fue creado. Jesús existe como existe el Padre. Y eso no lo podemos entender nosotros aquí humanamente. Y expresa su amor en su gracia y su favor, no eliminando al hombre, sino ayudándolo, siendo paciente, enseñándole. Y aquí Jesús viene y enseña. El Espíritu Santo obrando en esa enseñanza, corrigiendo conductas. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor habla a través de Pablo, lo dijimos hace un momento, en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Iglesia, en un alto porcentaje, la iglesia ha cometido un error en la enseñanza. Y es que se ha dejado un vacío enorme en hablar de lo que es Dios, su santidad, la dimensión de su santidad, su majestad y potestad. Y nos aferramos mucho a los milagros, a lo que Él hace, y eso es bueno, pero el que lo hace, ¿quién es? ¿Me estoy explicando? El que lo hace. Cuando pecamos, ¿a quién estamos ofendiendo? ¿A quién estamos ofendiendo? La dimensión de lo que es Dios. Cuando dice la misma escritura que Él es 3 veces santo, 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 santo. Y entregó a su Hijo. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, dice Isaías. Entregó a su Hijo porque era la única manera de que el hombre pagara. No había otra. Y Jesús viene y comienza a corregir. Pablo nos recuerda en Romanos 5:5 lo siguiente. Pablo nos recuerda esto. Y la esperanza no avergüenza. Y está hablando de la esperanza viva. La esperanza de la vida eterna. La esperanza del retorno de Jesús. La esperanza que vamos a escuchar la trompeta. La esperanza que vamos a estar con Él. La esperanza de que a quien servimos, Él sabe pagar. Y paga con la vida eterna. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Jesús tiene una audiencia complicada, sí. Ellos conocían la palabra,
y la aplicaban mal, porque ese pueblo estaba enseñado a la venganza. Y saben una cosa, nuestra sociedad no está tan lejana de esto, si llegara a esos extremos, pero nuestra sociedad es una sociedad vengativa. Aún al interior de la iglesia hay conductas vengativas. Bendito es tu nombre, Señor. Es triste decirlo. Y a veces causa dolor y lágrimas ver la conducta entre pastores. Para no ir tan lejos, vaya a YouTube y miren cómo se tratan pastores. Pastores, ¿con qué lenguaje se trata? ¿Cómo se califican del uno al otro? ¿Cómo se califican o cómo se descalifican del uno al otro? Aduciendo que defienden la doctrina del mismo Dios. Al interior de los concilios. Los conflictos que se ven. Los enfrentamientos que se escuchan, que se ven. Al interior de las congregaciones, las divisiones y enfrentamientos que hay entre hermanos. Cuando la palabra nos llama a todo lo contrario. Y entonces Jesús plantea lo correcto. Jesús plantea lo correcto. Ellos conocían de escritura del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico 24, 19, 20, la escritura enseña lo siguiente. Levítico 24, 19, 20. Mire, estaba en la ley. Levítico 24, 19 y 20. Estaba en la ley. Y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Bravo eso, hermano. Deuteronomio 19, 16 al 20 dice lo siguiente. Ahora, en Deuteronomio hay una característica. Atención a lo siguiente, lo que pasa en Deuteronomio. Deuteronomio viene de una palabra griega que viene a decir como una segunda ley. Pero más que una segunda ley, es un recordatorio que hace Moisés al pueblo. Pero atención, recordemos que en su transcurrir en el desierto, la generación que ingresó al desierto, esa primera generación murió en el desierto, ¿recuerdan? Y quedaron los hijos de esa generación, la descendencia. Moisés le está hablando a esa descendencia. Si ustedes leen Deuteronomio con atención, se darán cuenta que Moisés está recordando, está haciendo un recuento total y le está hablando a esa descendencia. Lo que el Señor hizo, lo que hicieron sus padres, cómo actuaron. Y aquí en Deuteronomio 19, 16 al 20 dice la Escritura: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haré a él como él pensó hacer a su hermano. ¿Qué tal si eso se aplicara hoy correctamente, tal cual? En torno al testigo falso. Y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Hablando de los testigos falsos. Usted está mintiendo. Lo que usted pretendía hacerle a ese hombre, ahora se lo vamos a hacer a usted. Usted pretendía con su testimonio que ese hombre fuera a la cárcel por 20 años, usted se va a la cárcel por 20 años. Si eso se aplicara hoy, ¿cuántos inocentes están en la cárcel? ¿Cuántos juicios falsos se están llevando a cabo? Eso no es nada raro. Uno sabe de antemano que juicios que se hacen históricos. Entonces, desde ese contexto, la ley pretendía asegurar justicia.
para evitar castigos excesivos, sino que cada uno recibiera castigo según lo que pretendía hacer, lo que hacía. Pero Jesús cambia esto. Jesús hace un cambio total. Jesús plantea una instrucción diferente. Jesús cambia el chip, si lo podemos hablar en esos términos. Jesús borra esa ley del talión y la reemplaza con la ley del amor. Romanos 8.2 nos dice lo siguiente. Romanos 8.2. Recordemos que Romanos es uno de los capítulos más fascinantes que tiene la Escritura. Romanos 8 es fascinante ese capítulo. El solo hecho de cómo empieza el capítulo. El versículo 1 de Romanos 8 garantiza, habla de la seguridad del creyente. Ahora pues, leo 8.1 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir quien ha nacido de nuevo, quien es creyente, está asegurado en Cristo, no hay condenación. Jesús ya pagó. Esa es la seguridad de la salvación, por eso la salvación no se pierde. Pero dice el 2, ¿por qué? Ese por qué ahí no es una pregunta, es una afirmación aclaratoria. Ese por qué tiene un propósito aclaratorio en razón de lo anterior, del 8.1 justamente. O sea, leemos el 8.1 y lo aclara en el 8.2, amén. Vuelvo a leer el 8.1 para entender el 8.2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte, sin Cristo, la ley, fuera de Cristo, sin nacer de nuevo. La ley de la vida, habiendo nacido de nuevo. Jesús que está planteando en el Sermón del Monte, eso, justamente eso. Hay una nueva condición para el hombre que cree en Él. Hay una nueva condición establecida por Dios, pero hay que creer en Él, hay que escucharlo a Él. Amén. Hay que escucharlo y recibir lo que Él dice. Amén. Y cambia entonces la enseñanza de la ley del talión. Aquel era un mundo inmerso en esa costumbre. Venganza de sangre. Pero el Señor cambia eso. Hay una situación que la Escritura señala en Hebreos, por ejemplo. Hebreos señala algo que desde el Antiguo Testamento, lo perfectamente los profetas lo escribieron, lo dejaron registrado. Cuando leemos Hebreos 11, del 35 al 39, recordaremos inmediatamente segmentos del Antiguo Testamento de parte de Noé, de José, de Jeremías, por ejemplo, de hechos que allí se relatan. Hebreos 11, 35 al 39 dice esto. Hebreos 11, 35 al 39. Las mujeres recibieron, hablando del pasado, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí, de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿De quién está hablando? De profetas, de hombres, de mujeres de Dios. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hombres que fueron asesinados, hombres que fueron atropellados. Y aún hoy se sigue viendo eso. Aún hoy, en la actualidad, en este mundo moderno que se llama, civilizado, aún hoy se asesina por hablar de Cristo. Se persigue a quien habla de Cristo. Aún hoy, en algunos segmentos de la sociedad, si tú hablas del LGTBI y todo eso,
te escuchan y te escuchan y te escuchan. Pero si tú dices Jesucristo, te hacen el feo y te sacan. Eso sucede hoy. Hoy matan pastores todavía. Aquí en Colombia hay sectores donde a los pastores los persiguen. Este concilio tiene historia de pastores muertos. Este concilio tiene pastores muertos en regiones del país. Este concilio tiene historia de pastores perseguidos, apedreados, casas quemadas, iglesias quemadas. Este concilio tiene ese testimonio en su historia. Por causa del evangelio. Y toda esa persecución, toda esa enemistad está registrada en la Escritura, que así debía ser y así es. Y Jesús lo está aclarando allí. Desde la ley del talión, la venganza y todo esto, ahí está establecido. Ya venía desde allá. Acciones completamente injustas por predicar o por creer en el evangelio. Si tú eres creyente verdadero en tu empresa y saben que eres creyente, seguro que no te van a invitar a una fiesta de Halloween. Seguro que no te invitan. Si te invitan a la iglesia, a la fiesta de Halloween, si te están invitando a la fiesta de Halloween, hay dos cosas allí por analizar. Si ellos saben que eres creyente, te están probando. ¿Cuál es tu carácter? O tú eres un farsante. Así es sencillo. Y si te están probando, entonces tu respuesta ¿cuál es? No, gracias, pero no. A mi esposa ya ni la invitan. ¿Para qué? No, con la doctora Elizabeth, no. ¿Para qué le invitamos? Mejor no le digamos. Ella no va a ir. Y yo de plano le voy a decir, por ahí ni te aparezcas. ¿O no te he dicho así? Ni te aparezcas, mami, ¿eso para qué? ¿Para que te hagan el feo? Nada. Y no te sientas mal si no te invitan. Antes siéntete honrado, honrada si no te invitan, porque está hablando bien de tu testimonio. Ya no te invitan, entonces saben que no te van a invitar, porque tú no vas a ir. Entonces saben quién eres tú. Pero seguro que esos que están armando la fiesta de Halloween, mañana tienen un problema en su vida, vienen a ti. Ahí sí te invitan a que te escuchen. Ahí sí. Gloria a Dios por ello. Jesús está hablando a fariseos, está hablando a personas que tienen la costumbre de la venganza, que son hipócritas en esencia, que tienen doble conducta, que tienen carácter no cristiano justamente. Hablan de Dios, son religiosos, costumbristas, pero realmente no temen a Dios como la Escritura enseña. No temen a Dios como la Escritura dice. Porque si temieran a Dios no aplicarían la venganza. Ellos estaban olvidando un pasaje, por ejemplo, como el que señala Isaías 53:7, que está en la Escritura y ellos lo conocían. Isaías 53:7 dice, angustiado él, Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces Jesús viene aquí y presenta un mensaje absolutamente revolucionario para esta gente, para esta sociedad, para esta iglesia, entre comillas. Habla de una conducta dócil, habla de una conducta mansa, habla de una conducta humilde. Dócil, manso y humilde, tal y como Isaías lo describe. Dócil, manso y humilde, no quiere que uno sea tonto, no quiere que uno sea menso, no quiere que uno sea, a propósito de dejarse uno vituperar por sí. No, eso tiene su dimensión, me estoy explicando. La humildad de Jesús habla de la humildad de Dios.
Confronta con amor la violencia y el abuso. Confronta con amor la violencia y el abuso. Y esto me hace recordar un testimonio que escuchamos, que a nosotros nos impactó y lo recordamos bastante. Te vas a acordar ya mismo, mi amor. Es algo impresionante, un testimonio real, algo real. Hace muchos años en los Estados Unidos, un matrimonio, ella creyente, fiel, creyente fiel, y él no creyente. Y él la molestaba porque ella iba a la iglesia. Pero ella era una mujer que sabía equilibrar las cosas. Ojo, mujeres, ir a la iglesia no es descuidar el hogar. No escuché un amén. Ir a la iglesia no es descuidar el hogar. Ir a la iglesia no es dejar sin desayuno al esposo. Ir a la iglesia no es dejar de hacer el almuerzo cuando si toca. Me estoy explicando. Porque no es que me voy para la iglesia, mira qué haces. No, espérate. Y él no es creyente, ¿qué testimonio se está dando? No. Esta mujer era juiciosa con su hogar. Cumplía con la responsabilidad con su esposo, con sus hijos, que en el hogar, impecable. Pero no dejaba su iglesia. Y el esposo de él y de él. Y un día el esposo dice, no te vas para esta iglesia, diciendo palabras poco amables. No, amor, yo voy a la iglesia. Voy con mi Señor. Mira, ya me levanté, está el desayuno hecho, está la casa arreglada, los niños están organizados. Yo voy a la iglesia. Que tú no te vas para la iglesia porque no sé qué. Si te vas para la iglesia te quedas por la calle. No te dejo entrar. Amor, yo voy a la iglesia porque voy a alabar a mi Señor, que no sé qué. Mira que entonces, yo voy a la iglesia. Y se fue para la iglesia. Dicho y hecho. Llegó a la casa y el tipo no la dejó entrar. Había echado llave a la puerta. Esta mujer se quedó ahí a la puerta. Al día siguiente sale el hombre temprano y la encuentra ahí, con frío. Y esta mujer se levanta. ¿Qué cree que hizo la mujer? Amor, buenos días, que el Señor te bendiga. ¿Ya desayunaste? Te voy a preparar tus huevos. ¿Qué quieres de desayuno? Y le preparó desayuno, le organizó desayuno, no sé qué, un pico, y se fue a trabajar. Y el hombre quedó impactado. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? ¿Hago lo que hago y me responde de esa manera? Humildad, mansedumbre y amor, lo que expresa esta mujer. El hombre quedó tan impactado que le dijo, yo quiero ir a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre fue a la iglesia con la mujer. Este hombre se convirtió al evangelio. Este hombre creció en el evangelio. Este hombre se constituyó en un ministro poderoso en el evangelio. Y el registro histórico dice que en el ministerio de este hombre 23 muertos se levantaron. Hay registro de eso. Por la conducta de ella. Esto no quiere decir que hay que copiar al pie de la letra todo. No, el ejemplo es global. El Espíritu Santo guía a cada uno. Me estoy explicando. Estamos hablando de amor, de mansedumbre. Estamos hablando de humildad, de respeto. Y esta mujer le quitó todos los argumentos al hombre con su reacción en ese momento. Por eso confronta con amor la violencia y el abuso. Convence con amor la incredulidad de la crueldad. Atrae con amor la indiferencia del liderazgo en gobierno. ¿Quién hizo eso? Jesús. Aquí estamos llamados nosotros a hacer lo mismo. Justamente a hacer lo mismo. Porque el Señor dice en 39, Mateo 5, 39, pero yo os digo, ojo, el Señor no está diciendo, me parece que, yo creo que, a lo mejor, Juan, ¿tú qué crees, hermano? Es que, Pedro, ¿qué piensas tú? Mateo, ¿qué crees tú? O Leí, ¿qué crees tú? No, él dice, pero yo os digo, total autoridad, plena autoridad, pero yo os digo. Y si está diciendo Jesús, hay que escucharlo y aceptarlo. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que
que te hieren la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Con certeza podemos afirmar que para vivir y testificar de Jesucristo con estos hechos requiere algo. Para reaccionar de acuerdo a lo que ese pasaje de la Escritura nos está enseñando, se requiere, atención, se requieren 4 cosas importantes. Para poder actuar como este segmento de Mateo dice, se requieren 4 cosas importantes. Aplicar plena obediencia a la fe y a la verdad. Hermano, hermana, si tú no obedeces a la fe y a la verdad, no vas a poder vivir estas experiencias y superarlas. Porque eso es ejercer fe, vivir en fe, bíblicamente. Ante un insulto no responder. El carácter de Cristo presente. Ante una agresión no responder. El amor de Cristo manifestándose. ¿Por qué? Punto número 2. Amar a Dios sobre todas las cosas. Porque amas a Dios justamente. Y tú recuerdas lo que la palabra dice. Y tú recuerdas lo que el Señor enseña. Y tú recuerdas la corrección que ha hecho Cristo. Amén. ¿Cómo logras esto? Como número 3. Estando lleno del Espíritu Santo. Tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Porque esto no es una actuación en condición humana. Nunca. Humanamente no. Porque humanamente reaccionamos con el hombre violento que llevamos adentro. Necesitamos la presencia activa, viva del Espíritu Santo. De ahí la necesidad de la palabra día a día. De ahí la necesidad de llenarnos día a día del Santo Espíritu de Dios. Pero esto se logra solamente, lo que hemos dicho, aplicar plenamente obediencia a la fe y a la verdad, amar a Dios sobre todas las cosas, estar lleno del Espíritu Santo. Esto se logra solamente si tú has nacido de nuevo. No estoy diciendo si te parece haber nacido de nuevo. No estoy diciendo si crees que eres cristiano o cristiana. No estoy diciendo si vienes a la iglesia. No estoy diciendo si escuchas sus mensajes diarios. No estoy diciendo si llevas 35 años en una congregación. Yo no estoy hablando de costumbres, de tradiciones. Yo no estoy hablando de religiosidad. Yo no estoy hablando de mentiras, de hipocresías. Yo estoy hablando de haber nacido de nuevo, de ser hijo e hija de Dios. Yo estoy hablando de temer a Dios. Yo estoy hablando de honrar a Dios. Yo estoy hablando de realmente saber quién es Dios. Yo estoy hablando de estar humillado ante Dios. Yo estoy hablando de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Porque la palabra me dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exaltará cuando llegara el tiempo. Yo estoy hablando de humillarnos ante quien nos debemos humillar, ante el trono de la gracia, ante el nombre que es sobre todo nombre, ante el nombre del Señor Jesucristo. Si no hemos nacido de nuevo y no vivimos en la obediencia al Hijo de Dios, eso que dice Mateo 5, no lo podemos vivir. Y por eso tanta gente, entre comillas creyentes, reaccionan como reaccionan. Por eso los testimonios que escuchan ustedes a veces o escuchamos cuando se está evangelizando, como decía aquella persona, yo que voy a volver a una iglesia si allá donde yo estaba el pastor salió a darse de trompadas con otro de la iglesia. ¿Qué es eso? No podemos decir que son hijos de Dios. Ahí podemos decir que son dos cristinos irreverentes y respetuosos que les falta nacer de nuevo. Absolutamente. Uno como pastor, ¿cómo se va a coger a trompadas con un diácono? A ver. O el pastor, ¿cómo va a insultar al diácono? O el diácono, ¿cómo le va a faltar el respeto al pastor? Eso me dice que ahí no está el Espíritu Santo. Eso me dice que es pura carne, que son puras mentiras lo que allí se vive y se predica. Así de claro. Entonces, ¿qué está recibiendo la gente? Estos pasajes como los que hemos leído hoy son difíciles de digerir en la carne, pero son grandiosos de vivir en el Espíritu.
Porque para vivirlos hay que estar en el Espíritu, lleno del Espíritu de Dios. Y para estar lleno del Espíritu de Dios, pregúntate si estás humillado, humillada ante el Señor, ante Jesucristo. Juan 1, con esto vamos terminando. Juan 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Aleluya. Esto que vamos a leer lo sabemos de memoria. Verso 1, capítulo 1 de Juan, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo sabemos de memoria. Pero es uno de los versículos, y pasa hasta el verso 18 de hecho. Pero empezando por el número, es uno de los versículos que la gente sabe de memoria, repite de memoria, pero está muy lejos de entenderlo y asimilarlo en lo que el versículo enseña. Dice ahí, en el principio era el verbo, y esa palabra verbo está con B mayúscula, ¿verdad? Está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra era. Ahí no dice, atención, ahí no dice, y ayer lo estaba enseñando justamente, ahí no dice, sigan con cuidado lo que voy a citar. Ahí no dice, en el principio fue el verbo, y el verbo fue con Dios, y el verbo fue Dios. Ahí no dice eso. Ahí no habla de un pasado consumado que fue. Ahí habla de un pasado continuo que existe hoy, una condición del pasado que hoy es real y existe. Ahí habla de la eternidad del verbo, de la eternidad de Jesucristo, de que Él era en el principio. ¿Cuál principio? En el comienzo de la creación, es el efecto. En el principio ya estaba Dios, ya estaba Cristo, ya estaba Él. En el principio era el verbo, era Dios, era Jesucristo, estaba presente, ya existía, ya reinaba, ya ejercía como Dios. Y el verbo era con Dios. Habla de la Trinidad, estaba presente, era con Dios porque ya estaba la Trinidad presente. Padre, Hijo y Espíritu. Y el verbo era Dios, la condición divina de Cristo. Si entendemos un poquito la dimensión de ese versículo, entonces ¿a quién estamos escuchando en Mateo 5? A Dios que estaba desde antes del principio, que ha existido eternamente, que existirá. Por eso la Escritura dice en Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. A Él es el que estamos escuchando hoy. Fue el que estaba hablando en aquel entonces, el mismo que habló allí, era en el principio ya Dios. El mismo que fue a la cruz, era en el principio ya Dios. El mismo que habla hoy, era en el principio ya Dios. Y el mismo que está hablando y seguirá hablando, nunca dejará de ser Dios. Es la dimensión de quien habla, Dios. Y Él está hablando de humildad, de mansedumbre y de amor. ¿A qué estamos llamados nosotros entonces? A vivir en humildad, mansedumbre y amor, honrando el nombre del Señor. Pongámonos en pie, por favor. ¿Me estoy explicando? Estamos hablando de una connotación de vivir en el temor reverente a Dios. Pongámonos en pie. Aleluya. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, el pastor nos habló de ser dóciles, mansos y humildes. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, 100% hombre, 100% Dios. Señor, te damos toda la gloria y la honra, porque tú eres el hacedor de milagros, porque tú bajaste aquí a la tierra
hace más de 2000 años y fue por amor. Pagaste un precio allí en la cruz. Derramaste hasta la última gota y fue por amor. Señor, hoy te confesamos como nuestro único y suficiente Salvador y el Señor de nuestras vidas. Te pedimos que en esta mañana seas tú también quitando todo lo que no te agrade de nuestras vidas. Señor, no queremos seguir igual que como llegamos. Queremos tener vidas transformadas conforme a tu voluntad. Pero sabemos, Señor, que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, tú que estás con nosotros y en nosotros, ayúdanos a cambiar. Que el carácter de Cristo, el ser dóciles, mansos y humildes, se ha desarrollado en nosotros. Que todas esas malas palabras, esos mal genios, esas respuestas explosivas, esas palabras injuriosas, sean quitadas de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser un testimonio vivo de lo que tú has venido haciendo, de lo que estás haciendo y de lo que harás. Señor, gracias. Gracias porque algunos tenemos un pasado que no fue el mejor. Pero sabemos que el día que te confesamos y que nacimos de nuevo, tú nos sellaste con tu Santo Espíritu. Nos llamaste a ser tus hijos y tus hijas. Y tenemos un propósito: hablar de ti, enseñar tu palabra con denuedo, con autoridad. Pero el mejor testimonio es nuestro comportamiento. Señor, sabemos que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de testimonio. No importa si somos muchos o pocos, pero lo que importa es que seamos hijos e hijas de Dios con corazón de siervo, que podamos aprender a vivir en amor, a fluir en amor, a perdonar, a abrazar y a ser un testimonio de lo que tú has venido a hacer aquí en la tierra. Llévanos con tu fuerza, Señor, con tu ejemplo. Queremos seguir. Perdónanos si nos hemos equivocado. Perdónanos si antes éramos sanguíneos, éramos coléricos. Hoy queremos ser solamente hijos e hijas de Dios con el carácter de Cristo formado en nuestras vidas. Dócil, manso y humilde. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo y por lo que harás. Amén y amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.